9 de la mañana, 9 minutos, hablamos de actualidad, hablamos de economía, porque el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT presentó su informe sobre los datos de salarios durante el tercer trimestre de este año, para conocer todos los detalles y ver qué se viene, sobre todo es que recibimos a la economista Alejandra Pico. Bienvenida, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, se suma un periodo más de deterioro salarial. ¿Es un lapso de cuánto tiempo estamos hablando de que no se incrementa, que hay deterioro? Bueno, durante todo 2020 hubo una caída de salario real, también se dio en 2021 y bueno, ese monitoreo que nosotros hacemos, ese seguimiento de lo que viene pasando con el poder de compra del salario, está un poco también en función del compromiso del gobierno de recuperar la pérdida de salario, de poder de compra del salario que se dio hasta el momento. Se suponía que esa recuperación iba a empezar, el compromiso era que empezara a mediados de julio de 2021 y bueno, más de un año después lo que vemos es que el salario real todavía no comenzó ese proceso de recuperación del poder de compra. Si se compara este último trimestre, julio-septiembre, respecto a 2019, año prepandemia, estamos 3,6 por debajo. Estamos 3,6 por debajo, 3,5% si consideramos todo el promedio de los 9 meses, el interanual. Y bueno, y eso nos marca que todavía nos queda un largo trecho para volver a los niveles de poder de compra prepandemia. Y bueno, y creo que lo más preocupante es que ese proceso de recuperación todavía no haya comenzado. Alejandra, para entender un poco más, porque siempre cuando hablamos en términos económicos es complicado, ¿no? Porque está el IPC, que es la inflación, está la pérdida salarial. Hoy por hoy yo cobro un sueldo y tengo 3,5 o 3,6% por debajo que tal vez lo que tenía en 2019. Ganaba un sueldo, los precios estaban a una determinada cantidad. Hoy pasa que estoy por debajo. Hoy tu poder con mi sueldo, con tu sueldo, que seguramente sea monetariamente más alto, en dinero estés cobrando más, en promedio los trabajadores pueden comprar, tener un acceso a 3,5 menos. 3,5 menos en por los promedio, precios. Sí. También está bueno porque de repente se dice 3,5%, no parece tanto, 3,5 en 100 pesos. Sin embargo, ese promedio, obviamente, como todos los promedios, oculta las diferencias de algunos sectores que han tenido caídas mucho más grandes, del entorno del 10%, y otros que de repente están en el mismo poder de compra. Pero en promedio esa es la situación. Bueno, ahí sabemos, ¿no?, que los sectores de los servicios han sido los más afectados y los que están más rezagados en esta recuperación. Pero si uno piensa o divide los salarios en bajos, medios, altos, ¿quiénes son los más afectados? Bueno, en realidad por cómo se da la negociación colectiva en nuestro país, que no es por niveles salariales, sino por sector de actividad, en realidad es más fácil identificar aquellos sectores que tuvieron caída, otros que no, pero también es cierto que hay algunos sectores de actividad que se vinculan con niveles salariales más bajos, mientras que otros sectores de actividad, en general, los niveles salariales, más allá de que siempre hay una pirámide de salarios más bajos, salarios más altos, tienden a tener salarios más altos. Y lo preocupante en este caso es que lo que vemos es que esos sectores de servicios, el comercio, alojamientos, lugares de comida, son sectores de salarios más bien bajos, ¿sí? Entonces, bueno, esa mayor caída salarial está haciendo, esa mayor caída del poder de compra está afectando a hogares con ingresos salariales bajos en lo que es el promedio del país. En 2020 se había generado un compromiso, ¿no? Que era, bueno, no ajustamos los salarios, mantenemos las fuentes laborales, porque es lo que importa también, mantener el trabajo en plena pandemia, pero sí había cierto compromiso que a partir de julio del año pasado empezaba una recuperación salarial. ¿Por qué no se ha podido registrar? ¿Qué es lo que ha impactado? Muchos argumentan guerra Ucrania-Rusia, esa invasión. Que no depende de nosotros. Exacto, también la situación post-pandemia. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde detectan ustedes los problemas? Bueno, en los distintos periodos hay distintas cuestiones que han afectado a la caída del salario real. Como bien decían, a mediados de 2020 y en el marco de la pandemia se dio una ronda de negociación colectiva y luego eso se trasladó al año siguiente en el caso de los trabajadores públicos, donde durante un año los trabajadores tuvieron un único ajuste de 3% y la inflación terminó estando por encima del 7%. Ahí es donde se verificó la mayor parte de esa caída de 4 puntos que vemos
hoy. Y luego, a mediados de 2021, el compromiso era que el salario real empezara el camino, la trayectoria de recuperación, y ahí, en definitiva, los ajustes salariales que estaban en función de las estimaciones de inflación del gobierno estuvieron muy por debajo de la inflación efectiva, por todas esas razones. Pero es de alguna manera, desde la visión de ustedes, justificable a esa coyuntura, digamos, geopolítica, lo que está ocurriendo en esa parte del mundo y que nos afecta, obviamente, repercute en nuestro país. La mayor inflación, creo que en buena medida sí se explica por las presiones internacionales y también algunos factores de política económica interna que hicieron que esas mayores presiones se trasladaran a los precios. Eso por un lado. Pero por el otro lado nosotros fuimos muy críticos de la política salarial, tanto en 2020 con esa caída del salario real, como en 2021, porque lo que decíamos es que justamente con esos parámetros de recuperación, con esas estimaciones de inflación que tenía el gobierno, que eran muy ambiciosas, no iba a comenzar, como efectivamente sucedió, el proceso de crecimiento del salario. Entonces, si bien esas presiones internacionales y los efectos de la guerra sobre los precios internos tuvieron un efecto, sin duda, creo que en el diseño de la política salarial, como se esperaba que fuera la recuperación, bueno, era muy factible que no terminara sucediendo. Alejandra, recién dábamos la noticia que un estudio de la Cámara de Comercio y Servicios marca que se quiebra esa tendencia a la baja en el consumo. ¿Cómo se condice eso con, digamos, el deterioro salarial? Porque está muy vinculado, ¿no? La pérdida salarial con la baja del consumo. Sí, bueno, si bien en realidad nosotros estamos viendo, bueno, 2 años, como decía, de caída del salario real y que este año todavía no comenzó el proceso de recuperación, hay que recordar que a partir del 1 de julio se dieron algunos ajustes en los salarios que hicieron, bueno, que hoy en este promedio estuviéramos un poquito más alto de lo que estaríamos si no se hubieran dado, que son en definitiva adelantos o anticipos de ajustes que para los trabajadores públicos correspondían en enero y para los trabajadores privados, en el caso en que se dieron esos adelantos, se iban a dar un año después. Entonces, eso evidentemente, aunque no logró revertir la caída del salario real, bueno, tuvo un impacto en un crecimiento en el poder de compra puntual de los salarios. ¿Es ahí donde se nota entonces ese cambio por el adelanto de esa recuperación? Sí, es posible que ese sea un efecto que se haya dado puntualmente en este trimestre. Y bueno, y hay que ver si esas tendencias también se mantienen, ¿sí? Me quedé pensando en 2 cosas que decías previo a esa pregunta de Lore. Ese 4% de diferencia en la pérdida, ¿no? Respecto a la inflación o las estimaciones. ¿En qué tal vez entienden no fue la política más adecuada que llevó adelante el gobierno? Eso por un lado. Bueno, yo creo que en 2020, cuando se dio la caída cuando se dio una política salarial, unos lineamientos para la negociación colectiva que ya implicaban una caída de salario real, en el momento en que se dio la negociación no se sabía cuánto iba a ser esa caída del poder de compra del salario, porque se otorgaba un único ajuste de 3% y había que ver cuánto terminaba siendo el crecimiento de los precios en ese año para ver cuánto era la caída del salario real. Creo que no fue una política adecuada, dados los instrumentos que tenemos en nuestro país, porque creo que en ese momento, como hoy decías, estábamos en el comienzo de la pandemia, en una situación de paralización de la actividad, pero también es cierto que habían algunos sectores de actividad que seguían produciendo normalmente, los sectores agroexportadores, muchos sectores vinculados a la industria. Entonces me parece que nosotros tenemos en Uruguay la herramienta de la negociación colectiva por sector de actividad y eso capaz que permitía ir más, capaz que sí, a los sectores y en esa línea más afectados. Iba la pregunta siguiente. ¿Hay sectores que tal vez tengan la posibilidad económica por las ganancias en medio de la pandemia? No quiero decir que a propósito se beneficiaron de una situación tan compleja, pero sí tal vez su situación agroexportadora y demás hacía que se pudieran incrementar los salarios y sin embargo se optó por no hacerlo, por ser más cautos. Bueno, sí, se optó por una caída generalizada del salario cuando creo que eso no fue acertado porque tenemos la herramienta para haber ido como más con bisturí, se puede decir, y mirar efectivamente a aquellos sectores que, bueno, que estaban muy comprometidos y quizás no estaban en condiciones de otorgar ajustes salariales en ese momento de gran incertidumbre también.
Eso por un lado. Creo que la caída generalizada no fue el instrumento más adecuado, sobre todo cuando tenemos las herramientas para poderlo haber hecho de otra manera. Y luego, a partir de 2021, creo que también los ajustes que se propusieron, como decía hoy, para esa recuperación del salario no se terminaron consolidando porque las estimaciones del gobierno eran muy ambiciosas, no solo a cartas vistas después de los problemas de la guerra y lo que eso ocasionó en los precios internacionales, sino a priori. Sí, eran estimaciones de inflación muy ambiciosas para la trayectoria de crecimiento de los precios de nuestro país, y eso hizo que, bueno, por más que los ajustes salariales incorporaran la inflación proyectada e incluso algunos puntos de recuperación, como el crecimiento de los precios fue mucho más alto, esa recuperación nunca se terminó dando. Alejandra, ustedes hablan que de mantenerse la inflación por encima del 9%, ¿habría una estabilidad del salario real? Sí, lo que vemos hoy... Para lo que queda para lo que queda este trimestre, digamos. Sí. ¿Qué es lo que va a pasar en este año? No haber más pérdidas. Ahí depende un poco del punto de comparación. Hoy por hoy estamos teniendo una inflación en el último año, los últimos 12 meses, que bajó con el último dato, está en 9,1%, y los salarios monetarios en dinero tuvieron un crecimiento algo mayor, están hoy en 9,8% y probablemente se mantengan ahí porque no se esperan nuevos ajustes salariales en los meses que quedan. Entonces, cuando miramos esa comparación y decimos, bueno, los salarios en el punta a punta, digamos, al cierre de este año van a estar creciendo un poquito por encima del 9%, con una inflación de 9,1, 9%, vamos a ver un pequeño, sí, casi de estabilidad, crecimiento de salario real en la comparación entre diciembre del año pasado y diciembre de este año. Cuando miremos el promedio del salario real, del poder de compra del salario en 2022 contra el año anterior, vamos a ver un nuevo año de caída porque tuvimos un primer semestre... Hay un retraso que se viene... Claro, y porque tuvimos un primer semestre con un poder de compra muy bajo, ¿sí? Que tuvo ese repunte en particular a partir de julio con esos aumentos extraordinarios, pero en el promedio todavía vamos a estar en niveles similares a los de 2021 y no va a haber crecido el salario real. Alejandra, el desempleo está siendo un problema para el gobierno, que se está intentando mantener, generar más fuentes de trabajo, es como un cuello de botella ahí. ¿Cómo se mete en toda esta ecuación que vos venís trabajando? Porque si hay menos consumo, hay menos empleos en las tiendas, en los productos que se fabrican, emprendedores que no venden, ¿verdad? Y eso aumenta la cifra de desempleo, que tampoco es un efecto que quieren... Sí, sí. Bueno, hoy me comentaba al principio, esa política salarial en 2020 venía de la mano de un compromiso de no caída del empleo. Bueno, eso... es un poco relativo porque ahí vimos un deterioro importante del empleo. Hubo también, es cierto, una recuperación del empleo en 2021, pero que se sostenían una cantidad de factores que nosotros venimos diciendo que no son del todo sostenibles, ¿sí? o que puedan permanecer en el mediano plazo, como es el caso de los jornales solidarios, que se ha hablado bastante, de los programas sociales de empleo, también el efecto de la construcción y de la planta de UPM. Entonces, lo que estamos viendo este año, se dio un freno en esa recuperación que se había visto en 2021 y lo que estamos viendo es las dificultades para generar empleo sostenible, ¿sí? Una vez que empiezan a salir de escena esos factores más puntuales, más coyunturales, bueno, nos estamos quedando con que de vuelta estamos teniendo problemas para generar empleo y en particular para reducir todas las inequidades que tenemos en el mercado de trabajo, como hacia los jóvenes, las mujeres. ¿Hay expectativa respecto a la temporada estival, sobre todo teniendo en cuenta que es una zafra significativa y que genera empleo, genera servicios? Bueno, es posible que sea, en primer lugar... Bueno, que por un lado caiga el tema construcción, que además se paraliza por un mes prácticamente. Sí. Y que, bueno, suba un poquitito. Sí, bueno, de cualquier manera, esta paralización no hace que los trabajadores necesariamente queden de... Bueno, pero ahora en diciembre termina la obra de acá del ferrocarril central, los accesos a Montevideo. Eso, si no se retrasa, seguramente implique, porque además la construcción es un sector muy demandante de empleo. También vale decir que el turismo es un sector exportador, si se quiere, de servicios y que también es muy demandante de empleo. Es probable que este año tengamos una temporada un poquito mejor que la del año pasado, que todavía habían restricciones al ingreso, pero los problemas, nuestros principales socios comerciales, argentinos, ahí está, son nuestros vecinos. Y ahí la diferencia cambiaria, bueno,
Vamos a ver qué sucede. Seguramente, ojalá tengamos una temporada mejor, pero distante de las mejores y las más generadoras de empleo previas a la pandemia. Alejandra, muchas gracias. No, gracias a ustedes, como siempre.